La cultura, se abre la sesión y el deporte. Señor secretario, la cuenta. Presidente, senadores, en cuenta solamente están las excusas que nos ha enviado el presidente del Comité Olímpico de Chile, don Miguel Ángel Mujica, que había sido invitado a esta sesión para exponer en relación con materia de su gestión y fundamentalmente en relación con el desarrollo de la organización de los Juegos Panamericanos, que ya habíamos tenido una intervención, pero queríamos seguir trabajando en eso y él excusó su asistencia. Es la única cuestión en cuenta, presidente. Gracias. Agregar a eso para que quede también en la historia de la comisión el nuevo director ejecutivo de Santiago 2023, Harold McNichol, se comunicó conmigo. Nosotros habíamos conversado con varios de ustedes para invitarlo a propósito de la discusión que dimos hace un par de sesiones respecto de lo que estaba ocurriendo en la corporación y me pidió que si lo pudiéramos invitar en la próxima sesión, todavía consideración que está asumiendo, me parece oportuno y conversábamos ayer en la sala con el senador Keitel, precisamente esperar que reúna antecedentes y poder preguntarle adecuación y bueno, yo creo que respaldar que se realicen de la mejor manera esos juegos. Si les parece, ¿sobre la cuenta o entramos a la orden del día? Senador Keitel. Gracias, presidente. Hacer dos puntos. Uno, felicitar a la comisión, que yo creo que por el hecho de haber levantado el tema y el punto y de haber citado a las personas que correspondían de la corporación, creo que se logró presionar de alguna u otra manera para que sucediera lo que sucedió y esperemos que el trabajo ahora de Harold sea justamente para aclarar, para transparentar y poder solucionar en este tremendo enredo que está esta tremenda y notable competencia deportiva que tendremos en 4 meses más, así que espero que se logre solucionar. Y lo otro, y dándole continuidad un poco a esto de la investigación y posibles sanciones, contarle un poco que vengo de Contraloría, pasé ahora antes de venir a Valparaíso, a pedir que se dé inicio de juicio de cuenta, ya sea contra la ex directora Yana Cunasa o también con quienes pueden ser responsables justamente de todo lo que está sucediendo hoy día en la corporación. Así que a través de lo que dice la Constitución, el rol de la Contraloría es principalmente de examinar y de juzgar. Pero creo que esto no puede parar acá, tiene que de alguna u otra forma haber una investigación y si hay culpables que cumplan con lo que diga la justicia. Gracias, senador. Si les parece, en la tabla que nosotros teníamos programada para hoy día, en primer lugar escuchar al presidente del Comité Paralímpico, señor Sebastián Villavicencio, sobre el actual estado y situación que su respectivo comité había quedado pendiente de la exposición. No viene, bueno, lo dejaremos, está en Bogotá. Y si se da por despachado el punto 1, si le parece, secretario, que pasemos al punto 2, estimados colegas. Senador Rodrigo Galilea. Presidente, existe un organismo cuyo nombre no recuerdo exactamente cuál es, pero es como el Consejo de Donaciones Culturales o algo. Fernanda, ¿tú sabes el nombre exacto, no? El comité. ¿Comité? Comité de Donaciones Culturales, de Asignaciones y Donaciones Culturales. Comité de Asignaciones y Donaciones Culturales, que se encarga justamente y de alguna manera supervisa lo que son, valga la redundancia, las donaciones culturales que se hacen en nuestro país. Está integrado por una serie de personas, entre ellas un representante, un senador, que tiene que proponer el Senado, por 2/3 de sus integrantes. Esto está vacante hace mucho tiempo, ni siquiera sé quién fue el último senador que ejerció ese cargo. O quizás nunca hubo. Cantero me dice el senador Cantero. ¿Sí? Bueno, desde el senador Cantero, así que ha pasado un buen rato. Pero yo quería sugerirle, presidente, yo sé que usted por pudor no va a poder decir nada, pero con el senador Keitel quizás, me parece que usted, que justo preside esta comisión, podría ser un muy buen nombre para integrarse a dicho comité, pero para eso creo que tendríamos que tomar un acuerdo de esta comisión, llevarlo a la sala,
esperar que, dado su prestigio, sea ratificado sin ningún problema, e incorporarse a ese organismo que cumple un rol sumamente importante. Entonces, yo quería, sé que no está en tabla, pero mientras antes resolvamos esto mejor, y yo quería proponer su nombre a la comisión para llevarlo y proponerlo a la sala, esperando que sea ratificado lo antes posible. Parece que hay alguna interpretación. Sí, no, lo que pasa, ¿No le gusta mi propuesta? No, lo que pasa es que normalmente los nombramientos o designaciones de cargos que van a la sala son aquellos que nos llegan a nosotros como Comisión de Cultura, o antiguamente como Comisión de Educación, para que emitiera su pronunciamiento y respondían fundamentalmente a fuentes legales. El caso, creo yo, el procedimiento que utilizarse en este caso es que usted lo lleven a comités y se produzca en comité la definición de quién debería ser el representante, que de acuerdo al decreto que regula esto es un senador o un representante del Senado, no tiene obligatoriamente que ser un senador en ejercicio. Y por eso creo que lo que usted ha propuesto, perfecto, pero no es necesario que vaya necesariamente a la sala, salvo que, porque eso tendría que ir con un informe. Es que yo creo recordar de memoria nomás, que habla de una ratificación por 2/3 del Senado. Pero estoy hablando muy de memoria. Si es que basta el acuerdo de comité, por supuesto va a estar con el acuerdo de comité, pero si es que es necesario pasar por la sala, yo creo que sería bueno tomar un acuerdo en esta comisión, en este sentido, llevarlo por supuesto a comité para que sea parte de las tablas que se acuerden, pero chequemos, secretario, pero creo haber leído en su momento que necesitaba ser ratificado por 2/3 del Senado. Si me estoy equivocando, por supuesto, buscamos la manera correcta de hacerlo. Disculpe, señor presidente, yo sé que me acaba de incorporar, está la Comisión de Zonas Extremas al mismo tiempo que funciona la Comisión Viene el ministro, el alcalde de Juan Fernández. Entonces, mi pregunta es, ¿para integrar qué comisión, de qué naturaleza? Comité Calificador de Donaciones Privadas. hay una... Comité Calificador de Donaciones Privadas. Sí, ¿me permite, presidente? Sí, lo que pasa es que acá precisamente su asesora, Fernanda, me mandó hace unos días atrás el oficio, el ordinario 121, que es del ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, que fue remitido al presidente del Senado, precisamente haciéndole mención a esta cuestión, de que se requería nombrar el representante del Senado, que puede ser un senador en ejercicio u otra persona, no es obligatorio que sea un senador en ejercicio, en este órgano, que es el Comité Calificador, y en consecuencia esto está, supuestamente, entiendo yo, en conocimiento del gabinete del presidente o al menos del gabinete del secretario, y en consecuencia este es un tema que le digo, es distinta de la lógica de otros nombramientos que vienen a la Comisión de Cultura. Esa es la única cuestión. El procedimiento puede ser ambos. Creo que yo lo más expedito, este asunto sería llevarlo a comité, que el comité adoptara un acuerdo y que la ratificación se produjera tal como se produce cuando se da la lectura al comité. El acuerdo del comité fue este y se ratifique por la sala en la sesión correspondiente. Creo que debería ser el procedimiento más adecuado. O sea, está bien, es un camino, tiene que ser ratificado por 2/3 de la sala, pero yo allanaría el camino del presidente de la corporación, sugiriéndole de parte de la Comisión de Cultura y Patrimonio, etcétera, el nombre de senador Alfonso de Urresti. Lo que le propongo es lo siguiente, entonces, presidente. Enviemos en consecuencia un oficio. Yo no sabía que había llegado un oficio. Sí. Enviemos, ¿le parece a la comisión enviar un oficio? El oficio no llegó a la comisión, llegó al presidente del Senado. Es el tema, por eso. Claro, pero lo que planteas tú, hagamos la propuesta Sí, mandar un oficio, no sé si el oficio a comité o al presidente del Senado o a la comisión de régimen. Yo creo que al presidente, y el presidente lo destinará a donde enviaremos corresponda. un nuevo oficio entonces ahora de nosotros, que hemos tomado conocimiento de esta cuestión y que para ese efecto proponemos al senador Durresti, la comisión propone al senador Durresti, y para que se obre en consecuencia la brevedad posible. Perfecto, ¿No? ¿habría acuerdo? Sí. Acordado. Senador Lagos, comunicarle, usted estaba en otra reunión, se excusó el presidente del Comité Paralímpico de Asistencia, que en el primer punto
Por tanto, vamos a pasar al segundo punto y se dio cuenta del llamado que hizo Harold McNichol, que pedía una semana más para poder concurrir, para entregar más antecedentes sobre la Corporación Santiago 2023, y también el senador Keitel informaba sobre, se ha pedido un requerimiento en Contraloría, un juicio de cuentas por las rendiciones, por la situación de rendiciones no aclaradas. Si les parece, pasamos al segundo punto, que es iniciar la discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que establece el día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional del Deportista Amateur, boletín 11742-29. Señor secretario. Presidente, senadores, este proyecto de ley fue aprobado por la Cámara. Es una moción de los diputados en ese momento: Keitel, Celis, Moreira, Prieto, Rentería y Marisela Santibáñez. Este proyecto de ley, como lo dice su nombre, tiene por objeto declarar en nuestro sistema jurídico el día 9 de mayo como el Día Nacional del Deportista Amateur. En el informe de la Cámara de Diputados de la Comisión de Deporte y Recreación, que fue el que dio este proyecto, ya se hace obviamente mención a todo lo que es la moción, en la cual se hace un largo desarrollo en la moción, tanto en el análisis nacional como en el análisis comparado del deporte amateur como tal, y fundamentalmente un deporte que es, o los deportistas amateurs son aquellas personas que también se les denomina aficionados y que no reciben una remuneración por el ejercicio de la actividad deportiva que realicen. No obstante, pueden ser personas que tengan una calidad o una condición también de bastante desarrollo, de bastante importancia. Y también en la moción se hace el concepto, o sea, se acuña la idea de que es necesario esto por la importancia que ha ido tomando el deporte y el deporte de las personas, el deporte de los aficionados, en su desarrollo tanto físico como mental. El proyecto en la Cámara no motivó que se recibieran invitados porque se entendía que era una cuestión de fácil despacho y que su misma denominación hacía necesario esto, y como les digo, les menciono de que en ese informe se hizo alusión a la legislación, o se revisó la legislación de Brasil, Canadá, Colombia, Paraguay, Perú y Estados Unidos en cuanto a la forma en que se hacía este reconocimiento a esta expresión deportiva que es el deporte amateur. Y como les digo, en ese sentido, unánimemente se aprobó por la Sala y por la Comisión establecer el día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional del Deportista Amateur. Muchas gracias, secretario. Señor Keitel, que es autor del proyecto cuando era diputado. Gracias, presidente. Primero que nada, partir por darle las gracias a usted por cumplir ahí su compromiso de alguna u otra forma darle más celeridad a los proyectos que ya estaban o en segundo trámite o que son de fácil despacho, y en ese sentido yo creo que vamos a tener harta cosita importante que hacer acá, y yo creo que también vamos a poder concretar hartos proyectos que han estado acumulados de estos 30 y tantos que pasaron acá a la Comisión de Deportes desde la Comisión de Educación. Explicando un poquito más lo que acaba de explicar el señor secretario, muy bien explicado, valga la redundancia. En Chile solamente el día 6 de abril se conmemora un día específico del deporte en general. Es un día que se celebra a nivel mundial como el Día del Deporte. Y se hacen algunas actividades por parte del Ministerio del Deporte, por parte del IND, etcétera, a lo largo de Chile, como también se hace en varios países del mundo. Pero en ningún día en específico se recuerda o se reconoce a los deportistas amateurs de Chile. ¿Quiénes son los deportistas amateurs de Chile? El 95% de los deportistas que existen en Chile. Porque el otro 5% son algunos futbolistas, son algunos basquetbolistas, son algunos rugbyistas que están recibiendo alguna remuneración. Pero como lo explicaba recién el señor secretario, los deportistas amateur, me incluyo, toda mi vida fui amateur, nunca recibí un sueldo por parte del Estado, más allá de una beca Provar, que son becas que no se consideran un sueldo porque no pagamos cotizaciones. Entonces, me pareció, junto a quienes son también emocionantes del proyecto, que era importante reconocer, el Estado reconozca a todos, o el 95% de sus deportistas, que son justamente los que van a competir ahora en el Panamericano. O sea, de todos los deportistas de Chile, son todos los que están ahí, yo creo que en un 99% de deportistas amateur. Entonces, que existiera un día al año en donde se le hiciera un reconocimiento como tal.
No, hicimos hoy con la Vale un catastro de días que pueden estar más, que no estén usados. Entendemos siempre, y tanto en la Cámara como acá en el Senado, que los días de ya de repente no gustan mucho, pero creo que en este caso, hablando del deporte, que son tan poco reconocidos y solamente se les reconocen cuando llegan con una medalla, y cuando no llegan con la medalla más que nada son críticas las que lleven, me parece que es importante. Es de fácil despacho y quería sugerir también, presidente, si es que es posible, que se puede votar en general y en particular, y a la larga que pueda pasar a la sala cuanto antes, pero yo creo que es súper rápido y yo creo que es bien transversal. Eso, presidente, gracias. Gracias, senador. Senador Lagos. Sí, bueno, yo voy a apoyar la propuesta de esta moción que viene de los diputados y hoy día del senador Keitel, pero yo quería darle ánimo al senador Keitel, ¿ah? En el punto de vista de lo de que yo sé que ahí está muchos días ¿ya? Y algunos que incluso se han prestado para temas de cierta jocosidad, ¿ya? No quiero, por eso mismo, para evitar ese tema, ¿ya? Pero quiero decirle que también está en empujar que ese día se pueda relevar, ¿ah? Yo le digo, este ejercicio que estamos haciendo ahora lo hice hace alrededor de 5 o 6 años atrás, con ocasión de una cumbre internacional muy grande que hubo acá en Viña del Mar sobre tema océano. Vino John Kerry, ¿ah? El ex, sí, fue por el tema océano, estuvo la presidenta Bachelet, que era presidenta en ese minuto, y 2012, Heraldo Muñoz estaba como canciller, y lo que se hizo fue ese día, se me ocurrió, dentro de las cosas que habían ahí, un espacio para que uno asumiera ante los conferencistas, digamos, las delegaciones, la propuesta, y dije, mire, yo voy a pedir que en Chile se instaure el Día de los Océanos, Internacional de los Océanos, que ya existe en el mundo el mismo día acá, 8 de junio. Bueno, eso no costaba nada, salió un proyecto de ley. Bueno, desde entonces se han ido haciendo actividades todos los 8 de junio y cada vez más, de carácter más grande, más masivo, porque uno le empieza a dar una cierta institucionalidad, si quiere, el día. Así que aprobemos el día nomás y vende usted y de otros, digamos, que podamos apoyar eso, para relevarlo como corresponde. Y que ha invitado el día de mañana, que tenemos el Día de los Océanos acá en el Salón Plenario, el Salón de Honor. Gracias, senador. Yo ratifico esa propuesta. Muchas veces estos días son, claro, son materia de jocosa, pero cuando van acompañados ahí, no sé si directamente en el tenor del artículo, si lo leemos, secretario, muchas veces hemos establecido nosotros fechas, recuerdo el Día de la Manipuladora de Alimentos, el Trabajador Forestal, de algunas visiones, como señala Ricardo, de un ecosistema en particular, océanos, bosques, humedales. Lo que es importante es que los ministerios han comenzado, los organismos sectoriales, a establecer esos días un calendario de actividades. Nosotros, recuerdo, tuvimos una discusión en un momento en una de esas iniciativas que nos señalaban que si nosotros poníamos en la redacción ese día, el Ministerio de Medio Ambiente realizará, se objetaba porque no podíamos estar dándole atribuciones o asignándole funciones específica a un ministerio, pero yo creo que en esto vale bastante la capacidad de la sociedad civil de poder sumar, y también tendremos al ministro, y también en la próxima invitación, el ministro Pizarro y el IND también, y yo creo que también una forma de validar esta comisión en que empujaremos esas actividades. Además, si mal no recuerdo, coincide aproximadamente con la fecha en que estamos. Bueno, pasó, pero podemos prepararlo para el próximo año. Entonces, me parece, claro, se propone cambio de fecha. Claro, pero creo que también va a contar. Si no hay más opiniones, lo sometemos a votación. Señor presidente, pone en votación en general y en particular el proyecto de ley que establece el 9 de mayo de cada año como el Día Nacional del Deportista Amateur. Senador Keitel. Bien fuerte, a favor. Senador Galilea. Senador Lagos. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces, por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión, aprobado este proyecto en general y en particular. Aprobado el proyecto, y yo propongo además que el senador informante sea el propio mocionante, el senador Keitel. No, pero que generalmente me van a dar la palabra a mí, pero esté atento ahí, vivito ahí. Informe, generalmente se hace un informe para eso.
Estimado, el segundo punto de la tabla es iniciar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica también la ley del deporte, la 19.712, para imponer a quienes ejerzan funciones al interior de una organización deportiva la pena accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para el desempeño de tales cargos o funciones en caso de incurrir en los delitos que indica el boletín 13.222-29. Si abrimos la discusión, Fernanda, ¿era sobre este mismo el documento? Sí. Queremos circular, hay un informe que conseguimos de la biblioteca, que es a propósito de mayo del 2022, sobre este mismo, dice pena de inhabilidad absoluta y perpetua en el delito de cohecho deportivo. Si sirve, es un informe de los que elabora la biblioteca, que está bastante interesante, lo vamos a circular para que tenga la Secretaría y también los senadores. Señor secretario. Presidente, senadores, muchas gracias. Este proyecto de ley fue visto en su primero precisar que este es un proyecto de ley que tuvo su inicio también en una moción del actual senador y exdiputado, señor Keitel, y de los diputados señora Santi Ibáñez y señor Mulet. Este proyecto, en su primer trámite reglamentario en el Senado, fue analizado y discutido por la Comisión de, en ese momento, Educación y Cultura. Esto lo realizó en el año 2022. Tuvo para este efecto una pura sesión el día 11 de mayo de ese año. Y el proyecto fue, en esa ocasión, no obstante ser un proyecto de artículo único, a petición de los senadores integrantes de la comisión, solamente discutido y votado en general, precisamente con dos finalidades. Uno, la posibilidad de recabar el informe que usted ha hecho mención de la Biblioteca del Congreso Nacional respecto de las conductas que se pretendía regular en este proyecto de ley que fueran impedimento para que una persona pudiera participar en determinadas cargos o funciones en una organización deportiva. Y en segundo lugar, también para analizar, aun cuando no hay una constancia expresa en el informe, pero esos fueron los temas que se planteó, para analizar si las conductas inhibitorias eran suficientes o no. Porque el artículo aprobado en general dispone que es un artículo 40U que se agrega a la ley del deporte, disponiendo que son las penas, un párrafo quinto nuevo, las penas aplicables a quienes se desempeñen en una organización deportiva, dispone que si se tratara de las conductas de los artículos 287 bis o 287 ter, al pie del comparado se ven cuáles son las conductas, delitos de corrupciones entre particulares. Todos los 463 que se refieren a delitos concursables del deudor y el delito de estafa, el 473, son realizadas por personas que se desempeñen algún tipo de función en una organización deportiva, vendrá la inhabilidad para esa persona. Esa fue la discusión en general, fue aprobado en su momento por la Comisión de Educación, como yo lo he estado relatando, fue aprobado por la unanimidad de los miembros, senadoras Proboste y senadores Espinosa, García Ruminot y Sangüesa. Se abrió el plazo de indicaciones a partir de la aprobación que le dio la sala a este proyecto de ley y solamente se formuló una indicación que está en el texto comparado, que es la indicación del senador García, y la única cuestión que él pretende hacer es, sin variar los tipos penales que dan lugar a la inhabilidad, solamente precisar qué tipo de función son las que no se van a poder desempeñar. Y ahí, en su indicación, precisa que serán las funciones de dirección, representación, supervisión o administración en una organización deportiva. Y en consecuencia eso es lo que debe en este momento la Comisión resolver, en el sentido de incorporar esa precisión normativa o bien dejarlo tal como está el texto aprobado en general. Eso, señor presidente. Gracias. Estimados senadores, si les parece, y si me sigue acá el senador Galilea, nosotros generalmente en tipos penales, aquí hay una modificación de un tipo penal específico, no se trata que lo llevemos a Constitución, no me contradigo con visiones, cuando hay temas sistémicos obviamente tienen que pasar por Constitución, que invitemos, no sé si ustedes trabajaron y aquí el senador Keitel puede tener alguna opinión o sus asesoras que están presentes, alguien que esté especializado en materia de delitos en este ámbito, porque, bueno, hacemos referencia a qué tipos penales existen y a las inhabilidades en el ámbito deportivo. Si les parece que invitáramos, más que un destacado panelista, porque esto no incide
en el Código Penal propiamente tal, en la estructura normativa, pero sí en algunas sanciones de ámbito deportivo penal y que es alguien que nos pueda ayudar también para futuras discusiones. El documento que compartíamos el informe de la biblioteca del mayo del año pasado es bastante extenso, entonces tal vez poder tener al asesor que hizo ese informe, que es creo que el Cavada, que nos pudiera ayudar y también si dentro de nuestro ámbito de conocidos o de académicos que frecuentamos o abogados, alguien esté bien familiarizado en materia penal deportiva, si pudiéramos decir, penal con inhabilidades, para tenerlo también como referencia en esta comisión. Ofrezco la palabra, si alguien conoce o tenemos alguna contacto con alguien para invitarlo y que nos ayude en esto y en otros proyectos que, digamos, lindan en temas similares. Rodrigo y Sebastián. Gracias, presidente. A ver, yo, en primer lugar, desde el punto de vista formal, y para no ser incongruente con lo que en la Comisión de Constitución siempre hemos señalado, en su momento deberíamos mandar este proyecto, que sea por una semana, 2 semanas, para revisar que lo que se haya hecho acá, desde el punto de vista penal, es lo que le hemos pedido a otra comisión y creo que deberíamos hacerlo también, en Casa Herrero, justamente. Ya entrando al proyecto, y por eso creo que es bien interesante darle una mirada global al tema, es que todas estas penas accesorias de inhabilidades están en los primeros artículos del Código Penal y es algo que el juez puede establecer o no establecer. Hay algunas inhabilidades, hay algunos tipos penales que le llevan, por así decirlo, siempre la pena accesoria de inhabilidad. Si es que aquí aprobamos un párrafo quinto nuevo que establece que siempre va a tener que llevar la inhabilidad para cualquier tipo de organización deportiva, estamos poniendo a las organizaciones deportivas en un rango distinto de multitud de otras organizaciones de distintos rubros que, también, no quiero calificar qué rubro es más importante que otro, pero finalmente podríamos entrar o generar que la inhabilidad llegue a todas partes. Pienso, pero así como intuitivamente, de que si avanzáramos en este tipo de inhabilidades, deberíamos establecerlo un poco más restrictivamente. Por ejemplo, en todo tipo de organizaciones deportivas que reciban fondos públicos. Porque si un club amateur de fútbol que no recibe nada, que es una... en fin, un club de fútbol de apoderados de un colegio, cosas que a lo mejor no reciben ningún tipo de... Y saben que el presidente sí tuvo un problema hace años atrás, pero no veo por qué podría estar inhabilitado. Si es que está postulando a fondos del gobierno regional, si está postulando... Claro, creo que ahí podríamos hacer una diferenciación, pero creo que debemos tener una visión más general de la temática inhabilidades para no generar una avalancha en el fondo de que en cada sector se busque inhabilitar perpetuamente a alguien que fue condenado por alguno de estos tipos penales. Gracias, presidente. Gracias. Sebastián, dando inmediatamente la palabra, pregunta, y también si están sus asesores que participaron en la discusión también me piden la palabra. El objetivo, al final, todas estas iniciativas tienen un propósito, o lo que uno ha visto. Yo siempre digo, uno crea proyectos de ley en función de reunirse con clubes, líos que hubo en tal parte, o precaver desastres que hubo en tal o cual situación. Perdón la comparación que hago, no sé si es lo que corresponde. A propósito por ejemplo, el registro en pedofilia, en delitos de esa naturaleza, y que se establecieron determinadas actividades en las cuales no pueden actuar, principalmente transporte escolar y otras situaciones, ha permitido que ese tipo penal es grave, mayormente grave en tal actividad económica, actividad profesional, y hay
hay un correlato que es un certificado público, un registro, entonces uno dice, bueno, esta persona no puede trabajar en esta actividad. El propósito del proyecto fue esa naturaleza, entender que a veces quienes son condenados por este tipo de situaciones, en definitiva alguien que hizo una administración mala, cometió ilícitos, se apropió de dinero, en definitiva no vuelva a ejercer los mismos cargos en otro lugar, que pasen, toma decisiones por ello, esa situación. Y segundo, Sebastián, si ahí también me ayudas en la respuesta, hay situaciones que a mí me ha tocado ver y no sé si están consideradas acá y lo abro como discusión. Los clubes deportivos de barrio, y quienes vivimos o quienes nos hemos criado en ciudades que han crecido, y digo Talca, Valdivia, Chillán, o en Concepción, muchas veces clubes que son muy precarios desde el punto de vista económico, no tienen muchos recursos, pero están sentados en una mina de oro porque el terreno donde están vale mucho, y lo digo principalmente en los clubes deportivos de fútbol, en que la canchita, la media hectárea o el recinto vale una fortuna, porque es un club de 50, 80 años y que producto del desarrollo ese inmueble vale una fortuna, pero el club propiamente tal en su giro tiene precarias situaciones. Lo digo esto para anticipar, si de repente pudiéramos incorporar acá o eventualmente un proyecto. Yo siempre he dicho que debiera haber alguna garantía de que una administración irresponsable no termine enajenando o eventualmente exponiendo ese patrimonio a una venta, a una hipoteca que termina perdiéndose. Y lo digo principalmente para los que conocen y si uno mira sus ciudades, cualquier deportivo que está dentro del radio urbano y tiene una cancha de fútbol vale una fortuna desde el punto de vista inmobiliario, y muchas veces una mala administración con alguien disipador o alguien irresponsable de esto puede terminar, no digo que vendiéndola directamente, pero estableciendo una deuda de tal cantidad que termina que le enverga y termina excediendo de sobra el monto y perdiéndose una cancha. Entonces, yo ahí tengo la idea de que también lo propongo a nuestros asesores o a la comisión, que pudiéramos buscar una fórmula para resguardar el patrimonio, sobre todo inmueble, de las canchas, que las canchas tengan una situación jurídica de protección para que, en definitiva, una mala administración pueda comprometer la gestión, pero no la cancha. O sea, se pueda perder plata, se pueda perder el mobiliario, pero nunca se vaya a perder la cancha, literalmente. Luna de Avellaneda, si alguien se acuerda, esa gran película argentina, a propósito es muy buena, como esta es una comisión de cultura y deporte, se pueden mezclar, véanla, Ricardo Darín, para las que sobre todo son hinchas de ese gran actor. Es la venta en Argentina, es una discusión entre quienes querían vender en un club, vender el club, porque era un club más bien social, con un pequeño gimnasio, quienes querían venderlo, hacer una gestión inmobiliaria, y los nostálgicos que decían de ninguna manera el club no se toca porque aquí nuestros padres, nuestros abuelos hicieron tal o cual deporte. Entonces hay un juego muchas veces entre el valor del inmueble, el metro cuadrado, versus el valor deportivo. Hago esta introducción, Sebastián, perdona que sea la digresión, pero va en esa línea. Ofrezco la palabra principalmente cómo abordamos este artículo. Gracias, presidente. Y estando de acuerdo bastante con lo que dice usted y parte también de lo que dice el senador Galilea. Tengo una pregunta para Pancho, en ese sentido, quizás un tema reglamentario, pero me bajó la duda en el sentido de que ya se votó en general en la Comisión de Educación. ¿Esa votación tiene validez sobre esta comisión? Estoy preguntando porque en el fondo, como estamos en una comisión, hoy día tendremos que votar en general de nuevo. Ya, ya, perfecto. Ya pasó en general. Ya. Se determinó que todos los proyectos, independientemente del trámite reglamentario, que todos los proyectos, independientemente del trámite reglamentario que se referían a deporte y cultura, vinieron hasta Ya, perfecto. Pensé que como somos personas nuevas, diferentes, a la larga teníamos otra ya. Sin solución de continuidad. Ya. En relación a lo que quiero exponer al respecto, bueno, está en segundo trámite constitucional, que creo que también es importante eso, y tomando lo que dije al comienzo de que es bueno que estemos poniendo proyectos que ya tengan un cierto avance. Sé que puede ser
polémico, es un proyecto, por eso me parece bien entretenido de que lo podamos discutir y que podamos tener ciertas diferentes quizás visiones y opiniones al respecto. Sobre los invitados, me encantaría. Nosotros en su momento en la Cámara de Diputados invitamos al director nacional de delitos económicos de la Fiscalía. Creo que podríamos entrar como alternativa, además de las que puedan quizás ustedes... Sin perjuicio de eso, invitarlo, yo siempre sugiero, y que tal vez no en la misma comisión nos pongamos de acuerdo, de tener un abogado de referencia, un académico, alguien que trabaje en deporte, Sí. así como estuvo el abogado Schuster en la sesión anterior, que en Cultura, Santiago, que creo que es un referente en materia de derechos de autor. Yo creo que pedir ahí, Sebastián, y también a nuestros equipos, si alguien nos puede, alguien que además que nos acompañe en esta comisión, sea como nuestro comodín invitado para estos temas. Yo en el fondo y también por lo que decía usted, presidente, de por qué surgen todos estos proyectos y estas ideas, porque claramente durante, no quiero ser autorreferente, pero durante la vida deportiva que me tocó durante 17 años prácticamente, me tocó ver mucho de esto, y no es solamente mal uso de dinero, pero acá tenemos el proyecto como tal, habla de fraude, soborno y corrupción. Entonces yo entiendo ahí, no, por su intermedio, presidente, lo que decía el senador Galilea, de que pueden ser instituciones deportivas que tengan recursos del Estado, pero no solamente hay un tema de malversación de fondos, sino hay un tema también de posible soborno, que no hay recursos de por medio, entonces también es bastante más amplio lo que yo busco sancionar. Claro, entonces no es siempre de un recurso directo que pueda entrar por parte del Estado, sino que justamente puede estar un dirigente deportivo de un club de barrio que no reciben quizás recursos de manera directa, pero sí a través de temas concursables, pero puede estar él prestándose justamente para arreglar partidos, arreglar carreras, arreglar no sé qué, y eso no hay un recurso directo asignado por parte del Estado y que creo que merecen también una sanción como corresponde. Explicar quizás también que esto es una pena accesoria, tal cual se pidió en algún momento en el proyecto de ley, que es de la ley del acoso y abuso sexual dentro de las instituciones deportivas, que también nació como idea producto de vivencias y experiencias que nos tocó vivir, no en carne propia, pero sí con compañeros de equipo y de deporte, y que a la larga ese proyecto, que hoy día es ley, que tiene una pena accesoria, donde después de que los jueces dan una condena a una persona, accesoriamente se les dice no puede ser usted nunca más un entrenador, un preparador físico o una persona determinada que estaba vinculada al deporte, no puede trabajar nunca más en el área deportiva. Acá es exactamente lo mismo. Yo no estoy diciendo que esa persona que cometa los delitos de fraude, de soborno, corrupción, etcétera, no pueda trabajar nunca más en su vida. Yo estoy diciendo que esa persona no puede trabajar nunca más en ninguna institución deportiva. No queda limitado que el señor pueda trabajar y que pueda ser una persona buena y santa y una blanca paloma el día de mañana. Lo que yo no quiero es que tengamos dirigentes, entrenadores, gente que sea corrupta, que sea capaz de sobornarse, capaz de mal utilizar los dineros y que esas personas, después de ser condenadas por el lado penal, ojalá no puedan volver nunca más a las instituciones deportivas como tal. ¿Qué más? Fraude, soborno, corrupción. Era un poquito aclarar eso. Lo que yo no quiero es que no quiero nombrar personas porque hay personas que ustedes saben que son mediáticamente conocidas, que están en pleno proceso no han sido condenados, entonces no puedo decir hoy día que esas personas son corruptas o que cometieron ciertos delitos, pero a mí no me gustaría, y no hay nada en la ley que hoy día impida. Voy a poner el ejemplo, sin decir que hoy día Jaude es culpable, porque, insisto, no ha sido condenado. Pero en el momento que quizá algún día sea condenado, si es que es condenado, si es que es procesado como tal y todo, no habría nada en la ley chilena hoy día que después de que él cumpla esa condena, que le den los jueces, no hay nada que le impida que él pueda ser presidente de la NFP nuevamente. Es la ley chilena. Solamente le estoy poniendo un ejemplo y que se entiende, y lo estoy dejando acá hablado públicamente, no estoy diciendo que el señor es culpable porque no ha sido condenado, así que esto es un ejemplo que le estoy dando como otros dirigentes que posiblemente han sido realmente condenados y que hoy día están nuevamente trabajando para el deporte chileno, manejando plata, manejando recursos humanos, manejando todo tipo de situaciones que puedan prestarse justamente para algún tipo de delito. Entonces, quizás por mi forma de pensar y por mi forma de las cosas que me tocó vivir, que sí tuve dirigentes que fueron de alguna otra forma sancionados,
y volvieron a trabajar con el deporte, y volvieron a manejar la Federación de Atletismo, Entonces, yo creo que no hay una segunda oportunidad para ese tipo de cosas. Lo mismo, y perdón por la comparación, pero también me tomo las palabras del presidente, que en su momento lo dijo, yo conozco entrenadores que fueron condenados, que estuvieron presos por tocación y por abuso sexual, y la ley no les impedía que volvieran a trabajar. Y esa persona volvió a trabajar con niños, y ya cuando estaba esta ley como tal, que ya es ley, la de abuso sexual, esa persona fue nuevamente condenada, y dentro de esa condena que volvió a la cárcel, además, como pena accesoria, se le dio que nunca más pueda trabajar con niños ni ser parte de una institución deportiva. Es un poco el ejemplo. Yo sé que uno puede sonar más duro que el otro, pero yo insisto, acá estamos jugando con dinero, estamos jugando con soborno. Ya los deportistas tienen muchas carencias, muchos problemas. Sabemos que los recursos que destina el Estado al deporte son escasísimos, el 0,2% del presupuesto nacional. Y más encima que tengamos entrenadores o dirigentes que sean corruptos, creo que no hay que dar segunda oportunidad y tenemos que ser tajantes en ese sentido. Y te lo dice la gente, en Chile entero, siempre te hablan y siempre relacionan a los dirigentes con corrupción. Y no podemos dar segunda oportunidad a los delincuentes de cuello y corbata dentro del deporte. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Sebastián. Si les parece, estamos llegando a la orden del día, que para la próxima, como estamos nosotros, vamos alternando cultura y deporte. Para la próxima sesión de deporte, pudiéramos tener un nombre, háganmelo llegar para poder informarle a la... El que estaría confirmado sería a Cavada de la BCN. Cavada de la BCN, para que enfoque el informe, y pedirle a Cavada también que lo exponga a propósito de este proyecto, porque el informe lo hace anteriormente, y que pudiéramos coincidir en un nombre de algún penalista que esté trabajando en esto. Ahí, Sebastián, si el equipo de ustedes lo tiene o encontrar... Sí, aquí no, pero tenemos tiempo todavía. No. Lo que pasa es que la ley del deporte solamente se aplica a las organizaciones deportivas sin fines de lucro. Entonces, si se quiere que esta inhabilitación también aplique, por ejemplo, a los clubes de fútbol, que es el caso que usted está nombrando, habría que hacer una norma espejo en la ley que regula las organizaciones deportivas profesionales. ¿Por qué? Ya, o sea, es una indicación, pero por lo mismo. Pero para... Está abierto. Hay un buen cúmulo de elementos, pero esa es la discusión que con el penalista, eventualmente, yo sugeriría a alguien de él, nos ha ayudado en varios proyectos, don Hugo Castelli de... Ahí está Hugo. Ah, mire, don Hugo, no lo había visto. Perdón, no había mirado que estaba presente don Hugo. Oiga, ya. Por suerte que no dije nada brutal sobre don Hugo. Tiene la palabra don Hugo Castelli Candia, por la madre. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. No, hacer el punto que me tocó participar en la votación general, informando favorablemente de parte del Ministerio este proyecto si no recuerdo mal, en marzo o abril del año pasado, solamente haciendo el punto de la aplicación restrictiva que tenía, en el mismo sentido que estaba señalando doña Carol, que solamente aplicaría al sistema deportivo de la ley del deporte, que es el sistema deportivo federado. Ahora bien, yo quería hacer un punto en relación a lo otro que se señaló y un poco precisar el efecto de la ley 21.197 que se refiere a lo del protocolo. No está considerado como una pena accesoria de la condena penal, es una inhabilitación administrativa. Los tribunales deben comunicar al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo cuando existe una condena por acoso o abuso, y en el sistema de justicia disciplinaria deportiva cuando existe una condena por discriminación o maltrato, y es el sistema deportivo el que inhabilita a estas personas para hacerse parte. Esa es la forma en que opera la inhabilitación perpetua, en la forma en que quedó establecida la ley 21.197, no quedó como una pena accesoria. En el mismo sentido, agregar de que en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Deportes, quedó ingresado un proyecto que se llama de protección a la integridad deportiva,
en el cual se incorporaron figuras penales relativas a la figura del hombre del maletín, es decir, de aquella figura que hoy día no existe como delito en nuestro país en cuanto a los arreglos o el concepto que se usa en la normativa de amaño o arreglo de partidos. Y en la discusión, en la preparación de ese mensaje del Ejecutivo, precisamente se nos reparó de parte del Ministerio de Justicia esta dificultad que sucede para el efecto pleno de la inhabilitación cuando se contempla como una pena accesoria. Existe todo un sistema de resocialización que aplica a través de el efecto de estas normas que impide este efecto pleno y por lo tanto nos sugerían plantearlo también como una inhabilitación administrativa, es decir, condenado a una persona que queda en su extracto, se aplica por las organizaciones deportivas la inhabilitación para ocupar estos cargos, como está en la norma actual, cargo, empleo, oficio, profesiones en el ámbito de las organizaciones deportivas. Entonces, es interesante el tema, es importante que lo revisen en detalle, es importante también contemplar esta norma espejo para las organizaciones deportivas profesionales, que es precisamente el ejemplo que puso por su intermedio presidente el senador Keitel, que es donde además uno pudiera ver que se produce más gravemente esta situación de malas prácticas en el ámbito de las actividades de comercio, que es donde está focalizado este proyecto de ley. Entonces, esos puntos nosotros lo habíamos planteado. Y lo último, tema de técnica, pero ahí la Secretaría de la Comisión nos puede ayudar. Se crea un párrafo después de los artículos 40 con las letras accesorias, que es la normativa referida a las federaciones deportivas profesionales. Entonces podría entenderse que como es 40U, pudiera referirse solo a las federaciones deportivas nacionales. Sin embargo, nosotros así lo entendimos, que se refiere a todas las organizaciones deportivas de la ley del deporte. No sé si eso pudiera ser objeto de alguna precisión desde el punto de vista de técnica legislativa. Le dejo la inquietud a la Secretaría, señor presidente. Hugo, sin perjuicio de eso, como este proyecto comenzamos a verlo, al menos todos los senadores menos Keitel por primera vez, y tenemos un poquito la deformación de Constitución, principalmente con Rodrigo. Yo lo que pediría es que en la próxima sesión, o sea, una por medio, cuando lo veamos, puedas venir o estar obviamente por Zoom si es necesario, tener alguien, digamos, un poco más, alguien como de la Fiscalía desde el punto de vista de cómo se investiga, y también, no sé si alguien desde el punto de vista de las propias organizaciones, cómo evitamos eso. O sea, yo creo que este es un proyecto que no vamos a abordar todos y cada uno de los aspectos, pero que existe una sanción, tanto al hombre del maletín, como aquellas prácticas reñidas de amaño, de corrupción, en definitiva, de los deportivos, y también que ese personaje que funciona dentro de las distintas organizaciones deportivas y tiene la misma práctica en deportivos de fútbol o en equipos no sé, de gimnasia, atletismo, de básquetbol. Busquemos un cortafuego a estas prácticas. Entonces, sin perjuicio de que no se trata de ampliar hasta el infinito el proyecto y no lo vamos a terminar nunca, lo acotemos y podamos tener que sea más una herramienta viable. Y también una pregunta, también no para contestarla ahora, pero para dejarla planteada. Los registros de inhabilidades yo creo que son claves en la aplicación de las mismas. A propósito de las inhabilidades, ahora que se establecieron los registros de deudores de pensiones de alimentos, el control que se está haciendo en las notarías, si ustedes van a comprar o vender una propiedad, el notario tiene que directamente verificar en una base de datos directa que tienen si ustedes están en ese registro, y se deja constancia. Hoy día en las escrituras de compraventa de inmuebles, el notario que suscribe la presente escritura certifica que el vendedor o el comprador no tiene deuda, así como el notario certifica que estén pagadas las contribuciones del inmueble, y ahí hay una instancia en que claramente, en este caso un ente como los notarios certifican, y tú, si estás en el registro, es obligación de ese notario retener yo creo en el tema de la pedofilia, de condenados por pedofilia en materia de transporte, muy bien, las seremías de transporte lo llevan, y tú consultas si el tío del furgón o los que trabajan en el código laboral en los furgones o en nuestro establecimiento está, y yo creo que en todo este tipo de cosas lo mejor es el control cruzado, no solo de la institución, el fiscal o el Ceremi, no sé cuánto. Si tú tienes un registro en que
está condenado por esta situación queda en un sitio que tú puedes consultar, como el día de mañana como dirigente de otro deportivo, como padre o como deportista, socio de tal o cual deportivo, tú puedes saber si en ese registro existe alguno de los dirigentes de tu institución. Entonces, yo creo que más allá, junto con la persecución penal, obviamente, es muy bueno el registro material y de consulta expedita, porque eso te permite un control cruzado y que cualquier ciudadano dice, mire, ¿sabe usted, tesorero de la federación de tal o cual institución, usted tiene una condena o tiene una inhabilidad en tal o cual situación? Pediría eso, que tratáramos de buscar un instrumento o una fórmula que nos facilite esta situación y no tengamos simplemente un peregrinar más largo de estos estafadores o de estas personas. Sebastián, y terminamos porque estamos pasados, parece. Estamos a un minuto. Sebastián Keita. Gracias, presidente. Para el señor secretario, y como nombre para poder invitar es Mauricio Fernández Montalbán, director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delito Económico y Crimen del Ministerio Público. ¿Ya? Eso me lo mando recién. Y sobre lo bien dicho ahí por don Hugo, presidente, que una modificación a la ley del deporte, también como lo comentaban, que la ley del deporte es del año 2001, ya tiene 22 años, yo creo que también hay hartos puntos que agregar, otros que quitar, hay otros vacíos legales que también yo creo que hay que tratar de transformarlo en una mejor ley. Yo creo que en eso, ese también es uno de los focos de lo que yo creo que vamos a trabajar acá en la comisión. Y esto es una sanción administrativa, me quedo dando vuelta a eso, que también es importante, que finalmente la Fiscalía, cuando condena a alguien, tiene que dar aviso al Ministerio del Deporte, por lo que le entendí a don Hugo, y el Ministerio del Deporte también, que obviamente supervisa de que esta persona que viene con esta condena accesoria no pueda trabajar dentro de ninguna institución deportiva. Lo que también separan ahí es que esto va dirigido quizás para todas las federaciones deportivas, clubes deportivos, etcétera, y que siempre la NFP, en base al buen o mal ejemplo que propuse, porque la NFP siempre va en paralelo, no es parte de las federaciones deportivas, son prácticamente, y ahí don Hugo si quiere me puede corregir, pero prácticamente tienen personalidad jurídica aparte, no le rinden cuenta a nadie y tienen sus propios recursos, los manejan y le rendirán cuenta a otro, pero no al IND ni nada. Entonces, quizás usé mal el ejemplo por ese lado, pero más que nada lo usé por el nombre tan mediático que todos conocemos como tal del caso de Daniel Jadwe. Pero es eso, es que la Fiscalía informa al Ministerio y es una sanción administrativa y que eso es lo que yo de alguna u otra forma busco, que no... Sergio Jadwe, ¿no? ¿Quién es Daniel Jadwe? ¿Quién es Daniel Jadwe? ¿Y quién es Daniel Jadwe, el alcalde? Ya, es Sergio Jadwe. Rectifico para que quede en acta, es Sergio Jadwe. Jadwe. Ya, Daniel Jadwe. No, es que yo fui diputado del distrito de don Daniel Jadwe, así que por eso que... Y eso, es una sanción administrativa que la Fiscalía tiene la obligación de informar al Ministerio del Deporte, quien a su vez mandata y obliga para que no puedan trabajar nunca más personas que cometan algún tipo de estos 3 delitos que están dentro del proyecto de ley como tal. Eso, gracias, presidente. Perfecto, tenemos bastante... El registro, perdón, me parece súper buena. Ojalá exista ese registro nacional, tanto como los deudores de alimentos, también exista también de los acosadores y abusadores sexuales, que está dentro de ese protocolo que de alguna otra forma ya hoy día es ley, y que acá también personas que cometen este tipo de delitos de soborno, corrupción, etcétera, también exista un registro público y que a la larga esté claro que esas personas no pueden porque están sancionadas de por vida. Eso. Sí. Hugo, lo que nos agradecería es que ese tipo de temas resolverlo, y nos dice el secretario también que ese registro viene en el proyecto de... El proyecto de ley que originalmente... que originalmente era solamente para extender el plazo para formular las denuncias por acoso sexual. En las modificaciones que ustedes propusieron como ejecutivo se incorporó el registro. Precisamente atendía a la circunstancia que se mencionó recién. Se aprobó en general en la sala del Senado y va haciendo. Y para ejercer ese control cruzado se está pidiendo que nos habiliten al Instituto Nacional del Deporte para construir este registro de sancionados y de manera de hacer un control efectivo del cumplimiento de la norma. Perfecto, Hugo, ahí agradecer que esa misma claridad quede en la próxima sesión y tal vez no va a estar en este proyecto, pero haremos referencia al otro cuerpo legal. Si no hay más consultas, lo liberamos, don Hugo, de
de la comparecencia a esta comisión. No, si no hay más preguntas, si no hay más materias que tratar, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.